A continuación tenemos una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en el Congreso de la República por el parlamentario Heriberto Benítez. Señores periodistas, como ustedes recordarán, el día 18 de junio de 1986 ocurrió en el Perú la matanza de los penales en diversos centros de reclusión. A raíz de ello, en el penal El Frontón, donde se produjo la matanza de numerosas personas, algunos de ellos, sus familiares, específicamente de los señores Gabriel Ugarte y Norberto Durán, acudieron a las instancias pertinentes del Poder Judicial y les rechazaron sus acciones de habeas corpus. En vista de ello, acudieron a las instancias internacionales para que se logre identificar los restos, se los puedan entregar a los familiares, se pueda iniciar una investigación y sancionar a los responsables de estos hechos. Luego de la tramitación internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 16 de agosto del año 2000, dictó una sentencia condenando al Estado peruano por violación a los derechos humanos a raíz de la matanza que se produjo en el penal El Frontón, y básicamente por estas dos personas que habían estado privadas de su libertad y con posterioridad a la matanza fueron declaradas inocentes por el propio Poder Judicial. O sea que no eran terroristas, no eran culpables de ningún delito. Eran dos personas que fueron detenidas en una investigación, fueron remitidas a la isla penal El Frontón y después fueron absueltas, pero cuando ya habían sido asesinadas. A raíz de ello, la Corte Interamericana dictó una sentencia ordenando al Estado peruano que se inicie una investigación en el Perú. A raíz de ello, se inicia la misma, primero en la 41 Fiscalía Provincial Penal, la cual decide archivar esta denuncia. Posteriormente, esta resolución es confirmada por la 6ª Fiscalía Superior Penal de Lima. A raíz de ello, ustedes pudieron notar en algunos medios de comunicación que algunas personas salieron a decir de que el tema de la matanza en los penales terminaba archivado, que había concluido, que ya no más se podía volver a tocar. Pero como todos sabemos, el Perú ha firmado tratados internacionales comprometiéndose a luchar contra la impunidad y buscando sancionar a los responsables. Es que el Estado peruano le comunicó a la Corte Interamericana diciendo si con estas decisiones del Ministerio Público se podía dar por cumplida la sentencia que ellos habían dictado respecto a la matanza de los penales. Y a raíz de ello, hace 6 días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución con fecha 13 de junio del año 2002, donde señalan que es obligación del Estado peruano cumplir sus compromisos internacionales de buena fe. En segundo lugar, requiere al Estado peruano para que inicie y reabra judicialmente las investigaciones contra todos los responsables de la matanza de los penales, básicamente en la isla del Frontón, y se pueda sancionar a los responsables. Esto demuestra que las decisiones que había adoptado el Ministerio Público no tienen valor legal ni jurídico y que como no han sido dictadas por un juez, no tienen eficacia para tener cumplimiento. Por esa razón, la Corte Interamericana está disponiendo que el Estado peruano está obligado a reabrir este proceso, pero a nivel judicial. Ustedes entienden que al abrirse la investigación se va a tener que ver la responsabilidad de los altos funcionarios de la República, que en su momento fueron el expresidente de la República, Alan García, y los ministros que pudieran haber estado involucrados en el tema, como el caso del ministro del Interior, del ministro de Marina, tal vez del ministro de Justicia, del entonces presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y así escalonadamente hasta todas aquellas personas que se les considere responsables y a quienes se les pruebe que cometieron el delito y puedan ser condenadas luego de un procedimiento judicial. A raíz de este fallo o decisión de la Corte Interamericana, el día de hoy se le ha remitido una comunicación a la fiscal de la Nación, alcanzándole copia de esta resolución de la Corte Interamericana y pidiéndole que como titular de la acción penal y como defensora de la sociedad y de la legalidad proceda a tomar las decisiones que amerite el caso.
Con esta documentación esperemos que en las próximas horas el Ministerio Público, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceda a formalizar la denuncia ante el Poder Judicial y que sea el Ministerio Público el que decida si en el caso de altos funcionarios esos documentos se van a remitir al Congreso para que aquí se haga una comisión investigadora y se tenga que levantar alguna inmunidad, o si el Ministerio Público considera que es suficiente la denuncia porque ya no le favorece a ningún alto funcionario estas preeminencias o ventajas que tenían. No hay que olvidar que estos hechos se cometieron bajo el amparo de la Constitución de 1979 y en esa época esta Constitución establecía que la responsabilidad de los presidentes, ministros u altos funcionarios tenía previamente que pasar por un trámite en el Congreso y eso no tenía plazo de vencimiento, o sea que le corresponde al Ministerio Público para dar cumplimiento a estos fallos, si remite o no un pedido de investigación para los altos funcionarios al Congreso o si decide tramitarlo directamente al Poder Judicial para que se proceda a la tramitación correspondiente. Esta documentación que ahora se les va a alcanzar es el fallo de la Corte Interamericana y el pedido para que la Fiscal de la Nación proceda al cumplimiento de esta sentencia. Finalmente quiero decirles que tengan en claro que esto lo hacemos no con un afán de persecución política, ni de venganza, ni de talionaje, sino simplemente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda hacer efectivas sus sentencias y nos sirva de ejemplo para el Perú que hay que cumplir estos fallos internacionales y que la responsabilidad internacional del Estado está comprobada porque aquí específicamente eliminaron a 2 personas que después se comprobó su inocencia y que estaban recluidas en la isla penal El Frontón el día 18 de junio de 1986. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta. ¿Será decisión de la Fiscalía si es que se procede por esta vía o la otra, que sería definitivamente incorporarlos en el proceso investigatorio propio del Ministerio Público? Según la Constitución de 1979, el entonces presidente de la República y los entonces ministros de Estado tenían que ser sometidos a un previo trámite constitucional para que luego puedan pasar al Poder Judicial. Esa Constitución del 79 no establecía un plazo determinado para que gocen de esa protección. Es más, en la práctica, hoy en día el Congreso actual está investigando la conducta de algunos ex magistrados supremos que habrían cometido un delito de prevaricato en el año 90, o sea, cuando estaba vigente la anterior Constitución. Entonces, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, tiene que analizar si en el caso del expresidente de la República, Alan García, y de los exministros de Estado de aquella época, les corresponde o no una tramitación constitucional para que ese expediente sea derivado al Parlamento y se pueda aquí formar las comisiones respectivas para que se pronuncie. No queremos que el tema se piense como que es una politización, sino queremos que sea el Ministerio Público el que, de conformidad con las leyes vigentes al momento de cometerse los delitos, actúe. Hay un fallo de la Corte Interamericana, hay una obligación del Estado peruano de cumplirla y esperemos que esto se pueda realizar para que el continente entienda de que en nuestro país sí se cumplen los tratados internacionales que son firmados de buena fe y donde se demuestra que hay responsabilidad y que tiene que iniciarse un juicio. La Mata se refería a otro tipo de procesos. Aquí es básicamente por el tema de los penales relacionados a la matanza del Frontón y por la pérdida de vidas de 2 personas, el señor Norberto Durán y Gabriel Ugarte, sobrino y tío, eran familiares que luego de haber sido asesinados se comprobó a través del propio Poder Judicial que eran inocentes y cuando ordenaron su libertad ya no existían porque habían incluso desaparecido. Hasta el día de hoy no le entregan ni los restos a la familia. Entonces, esa investigación tiene que realizarse en el Perú. Y cuando la Corte Interamericana ordenó, el Ministerio Público lo archivó. Y la Corte ha dicho que ese archivo del Ministerio Público no tiene valor, sino que tiene que hacer una investigación judicial. Y es en esa instancia, con testigos, con peritos, con reconstrucción de los hechos, con inspección ocular, con audiencias públicas,
que tiene que llevarse a cabo el grado de responsabilidad de cada uno, si son o no culpables del delito y cuál es la sanción que les apliquen. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscal, o si hay alguna fecha para que la fiscal pueda plantear esta denuncia, y de no hacerlo, qué sucedería y con cuáles argumentos podría rechazarse esta resolución de la Corte? Nosotros entendemos que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, debe lo antes posible dar cumplimiento a los fallos de la Corte Interamericana y más aún el compromiso del Estado al haber firmado tratados internacionales. En segundo lugar, yo creo que si el Ministerio Público nuevamente mantiene su tesis equivocada de no denunciar, estaría desacatando un mandato de una Corte Interamericana y que estamos obligados a cumplirlo. Y yo no creo que hoy en día a nadie se le vaya a ocurrir que vamos a apartarnos de la Corte Interamericana, como hizo el gobierno de Fujimori, simplemente para no cumplir esta sentencia. Estamos obligados, tenemos compromisos de buena fe y el mandato es que se abra la investigación. Todavía no han condenado a nadie, no han sentenciado a nadie, solo se está pidiendo la investigación para que se identifique a los culpables y para que se les sancione. Y dentro de esa investigación tendrá que verse el grado de responsabilidad desde los altos funcionarios hasta los demás que participaron en el develamiento de cuando hubo la matanza del penal en el Frontón. No, porque en materia de violaciones a los derechos humanos, los delitos, su investigación es imprescriptible. Lo señala la propia doctrina internacional, fallos de la propia Corte Interamericana y tratados internacionales firmados por el Perú. Estos delitos no prescriben, tienen que ser investigados y tendrán que ser sancionados los responsables a quienes se le compruebe que participaron en los hechos. Congresista, esta resolución también, si no me equivoco, incluía la indemnización a los deudos de los fallecidos en la matanza. ¿Se ha cumplido con esa...? Hasta ahora el Estado peruano ha cumplido con abonar el 80% de la indemnización y le está comunicando a la Corte Interamericana de que queda pendiente un saldo de pago que se realizará en las próximas semanas. O sea, la parte del fallo que falta cumplir es el cumplimiento de la sentencia para que se inicie la investigación y también para que se pueda ubicar los restos y entregárselos a los familiares para que puedan hacer una cristiana sepultura. No sé si alguien más... No, lo que sucede es que nunca se había iniciado un proceso judicial porque la investigación que hizo el Ministerio Público era preliminar y el Ministerio Público la archivó en 2 oportunidades. Entonces lo que está diciendo la Corte es que la investigación que ellos ordenan es una investigación judicial. Entonces hay que esperar que el fiscal, que es el titular de la acción penal, denuncie para que el Poder Judicial abra una investigación. Y ahí, luego de esa tramitación, si se dictara una sentencia diciendo que no hay responsabilidad de nadie, ahí sí habrá cosa juzgada y el caso se dará por cerrado. Caso contrario, ahí se identificarán los responsables.